Capítulo 12. Leo. El bosque no se parecía a ninguna cosa que hubiera visto antes. Leo creció en un edificio del norte de Houston. Las cosas más salvajes que había visto habían sido la serpiente cascabel del prado y su tía rosa en camisón, hasta que lo mandaron a la escuela del monte. Incluso allí el colegio estaba en el desierto. No habían árboles con raíces nudosas con las que tropezarse, ni arroyos en los que caerse, ni ramas que proyectaban sombras oscuras y espeluznantes, ni búhos que miraban con sus grandes ojos reflejantes. Aquello era la dimensión desconocida. Avanzó dando traspiés hasta que estuvo seguro de que nadie pudiera verlo desde las cabañas. Entonces invocó el fuego. Las llamas empezaron a danzar en las puntas de sus dedos, arrojando suficiente luz para permitir la visión. No había intentado mantener el fuego encendido de esta forma continua desde que tenía 5 años en la mesa de picnic. Desde la muerte de su madre había estado demasiado asustado para intentarlo. Incluso en aquel momento se sentía culpable. Siguió adelante buscando indicios típicos de dragones, huellas gigantes, árboles pisoteados, franjas de bosque incendiándose. Alguno tan grande no podía precisamente escudriñarse, ¿no? Pero no vio nada. En una ocasión creyó apreciar la silueta de un animal grande y peludo. Parecía un lobo o un oso, pero la criatura no se acercó al fuego de Leo, lo cual le parecía bien. Entonces, al fondo en un claro, vio la primera trampa. Un cráter de 30 metros rodeado de un canto rodado. Leo tuvo que reconocer que era muy ingeniosa. En el centro de la depresión había un tanque metálico del tamaño de una bañera lleno de un líquido burbujeante oscuro, salsa tabasco y aceite de motor. Sobre un pedestal suspendido encima del tanque, un ventilador eléctrico daba vueltas, enviando el humo a través del bosque. ¿Podía oler un dragón metálico? El tanque parecía desprotegido, pero Leo miró más de cerca a la tenue luz de las estrellas y el fuego portátil que tenía. Vio un bombillo metálico debajo de la tierra y hojas, una red de bronce que rodeaba todo el cráter. Tal vez vio no era la palabra adecuada, percibió que estaba ahí, como si el mecanismo estuviera emitiendo calor, revelándose ante él. 6 grandes tiras de bronce se extendían desde el tanque como rayos en una rueda. Serían sensibles a la presión, supuso Leo. En cuanto el dragón pisara uno, la red saltaría y lo encerraría. Y voilà, un monstruo envuelto para regalo. Leo se acercó poco a poco, colocó un pie en la tira más cercana. Tal como esperaba, no pasó nada. Tenían que haber preparado la red para algo muy pesado. De lo contrario, podía haber atrapado a los animales o a un humano o un monstruo más pequeño. Cualquier cosa. Dudo que en el bosque hubiera otra cosa más pesada que un dragón metálico. Al menos eso esperaba. Avanzando por el cráter, se acercó lentamente al cráter, y el humo era casi insoportable, y empezaban a llorisearle los ojos. Se acordó de la ocasión en que la tía Callida era, o quien fuera, le había hecho picar chile en la cocina y le había entrado el jugo en los ojos. Era un dolor como el demonio, pero, cómo no, ella le había dicho que era algo del plan. Aguanta, mi pequeño héroe. Los aztecas de la tierra natal de tu madre solían castigar a los niños malos, sujetándolos encima de lumbres llenas de chile, criando a muchos héroes de esta forma. Aquella señora era una psicópata. Aún así, Leo se alegraba mucho de formar parte de una misión para rescatarla. A la tía Cachida le habría encantado ese tanque, porque era mucho peor que el jugo de chile. Leo buscó un detonador, algo para desactivar la trampa, pero no encontró nada. Experimentó un instante de pánico, pues Nisha le había dicho que habían varias trampas como esa en el bosque y que planeaban colocar más. ¿Y si el dragón ya había caído en una? ¿Cómo podía encontrarlos todas?, se preguntaba Leo. Siguió buscando, pero no vio ningún mecanismo de acción, ningún botón grande con la palabra off. Se le ocurrió que no podía tener ninguno. Empezó a desesperarse y entonces oyó un sonido. Parecía más un temblor.
la clase de ruido que se oye con el cuerpo en lugar de con los oídos. Se puso nervioso, pero no buscó la fuente de sonido. Se limitó a seguir examinando la trampa, pensando: debe estar muy lejos. Se está abriendo paso a través del bosque. Tengo que darme prisa. Entonces oyó un resoplido estremecedor, como el de vapor expulsado por un tubo metálico. Notó un hormigueo en el cuello. Se devolvió despacio en el borde del foso, y a unos 15 metros, dos brillantes ojos rojos lo miraban fijamente. La criatura relucía a la luz de la luna, y Leo le costó creer que algo tan grande se hubiera acercado a él tan deprisa, sin hacer ruido. Se dio cuenta demasiado tarde de que el monstruo tenía la mirada clavada en el fuego de su mano, y él apagó las llamas. Todavía podía ver al dragón perfectamente. Medía unos 20 metros del hocico a la cola, y su cuerpo estaba hecho de placas de bronce entrelazadas. Sus garras eran del tamaño de cuchillos de carnicero. Su boca estaba llena de cientos de dientes metálicos y afilados como dagas. De sus orificios nasales salía vapor. Gruñía como una sierra metálica cortando árboles. Podía haber partido fácilmente a Leo a la mitad de un mordisco, o haber pisado de lleno. Era lo más hermoso que Leo había visto jamás, salvo por un problema que echaba a perder totalmente su plan. No tienes alas, dijo Leo. El dragón dejó de rugir, ladeó la cabeza como diciendo: ¿por qué no huyes? Oye, no te ofendas, dijo Leo. Eres increíble, madre mía. ¿Quién te construyó? ¿Eres hidráulico o funcionas con energía nuclear o qué? Claro que yo te hubiera puesto alas. ¿Qué clase de dragón no tiene alas? Supongo que a lo mejor eres demasiado pesado para volar. Debí haberlo imaginado. El dragón resopló más confundido. Se suponía que tenía que pisotear a Leo. Aquella conversación no era parte del plan. La criatura dio un paso adelante y Leo gritó: no. El dragón volvió a gruñir. Es una trampa, cerebro de bronce, dijo él. Están intentando cazarte. El dragón abrió la boca y escupió fuego, una columna de llamas ardientes que cayó sobre Leo, más de lo que había intentado soportar jamás. Se sintió como si le estuvieran regando con una potente manguera para incendios muy caliente. Le dolió un poco, pero se mantuvo firme. Cuando las llamas cesaron, se encontraba perfectamente. Incluso su ropa estaba bien, algo que Leo no entendía, pero que agradecía. Le gustaba su chamarra militar, y le había dado bastante vergüenza acabar con los pantalones chamuscados. El dragón se quedó mirando a Leo. En realidad, su cara no cambió, pues estaba hecha de metal, pero Leo le pareció interpretar su expresión. ¿Por qué no estás chamuscado? De su pescuezo salió volando una chispa, como si estuviera a punto de sufrir un cortocircuito. No puedes quemarme, dijo Leo, tratando de mostrarse severo y calmado. Nunca tuve un perro, pero se dirigió al dragón como creía que un humano se dirigiría a un perro. Es más, no quiero que te quedes atrapado. Verás, ellos creen que estás descompuesto y que hay que destruirte, pero yo no lo creo. Creo que puedo arreglarte si me dejas. El dragón crujió, rugió y atacó. La trampa salió del cráter. Brotó un sonido digno de 1000 cubos de basura chocándose unos con otros. Salió goleando tierra y hojas. Las redes metálicas destellaron. Leo fue derribado y acabó boca abajo y mojado en salsa tabasco y aceite. Se vio emparedado entre el tanque y el dragón, que se revolcaba, tratando de liberarse de la red que había atrapado a los dos. El dragón se puso a escupir llamas en todas las direcciones, incluso al cielo, y prendiendo fuego a los árboles. El aceite y la salsa ardían por todas partes. Leo no podía sentir dolor, pero le dejó un mal sabor de boca. ¿Quieres hacerme el favor de parar?, gritó Leo. El dragón siguió retorciéndose. Leo se dio cuenta de que si no se movía acabaría aplastado. No fue fácil, pero consiguió salir de el dragón y el tanque. Se abrió paso a través de la red, retrocediéndose. Por suerte los agujeros eran bastante grandes para que un chico delgado pasara.
Echó a correr hacia la cabeza del dragón. La criatura intentó morderlo, pero tenía los dientes enredados en la malla. Escupió fuego de nuevo, pero parecía que se estaba quedando sin energía. Esta vez las llamas eran naranjadas y relucieron antes de llegar siquiera a la cara de Leo. Oye, les avisarás en dónde estás, le advirtió. Entonces vendrán y sacarán el ácido y las sierras para metal. ¿Eso es lo que quieres? La mandíbula del dragón emitió un sonido estridente, como si estuviera intentando hablar. Está bien, dijo Leo, tendrás que confiar en mí. Y se puso manos a la obra. Le llevó casi una hora encontrar el panel de control. Estaba justo detrás de la cabeza del dragón, lo cual era lógico. Debía mantener al dragón en la red, pues era más fácil trabajar con la criatura inmovilizada, pero al dragón no le gustó. Quédate quieto, le respondió Leo. El dragón emitió un sonido estridente, que podía haber sido un quejido. Leo examinó los cables del interior de la cabeza del dragón. Le distrajo un sonido en el bosque, pero cuando alzó la vista, vio que era más que un sonido de una ninfa en los árboles. Una dríade, creía que se llamaba, que estaba apagando las llamas de su rama. Afortunadamente el dragón no había provocado un incendio forestal, pero aún así la dríada no estaba nada contenta. El vestido de la chica estaba humeando. Apagó las llamas con una manta de seda, y cuando vio que el Leo le estaba mirando, hizo un gesto que probablemente se considerara muy grosero en las tierras de las dríades. A continuación, desapareció en una nube de niebla verdosa. Leo se concentró de nuevo en la instalación eléctrica. Era ingeniosa, desde luego, y resultaba comprensible. Era el regulador de control del motor. Eso procesaba una señal sensorial de los ojos. Ese disco, dijo, no me extraña que estés así, Crick, preguntó el dragón con la mandíbula. Tienes el disco de control corroído. Probablemente regule tus circuitos de razonamiento superior, ¿verdad? Tienes el cerebro oxidado. No me extraña que estés un poco confundido. Estuvo a punto de decir loco, pero se contuvo. Ojalá tuviera un disco de repuesto, pero es una pieza de circuito compleja. Voy a tener que sacarlo y limpiarlo, solo será un momento. Extrajo el disco y el dragón quedó totalmente inmóvil. El brillo de sus ojos se apagó. Leo se deslizó por el lomo de la criatura y empezó a pulir el disco, limpiando el aceite y la salsa tabasco con la manga, lo que ayudó a penetrar la mugre, pero cuando más limpiaba más se preocupaba. Parte de los circuitos eran irreparables, lo que podía arreglar, pero no lo dejaría perfecto. Para eso necesitaría un disco totalmente nuevo, y no tenía ni idea de cómo crear uno nuevo. Procuró trabajar deprisa, no estaba seguro del tiempo que podía permanecer el disco extraído sin dañar el dragón. Tal vez no había límite, pero no quería correr riesgos. Una vez que lo había reparado lo mejor que pudo, volvió a treparse en la cabeza del dragón y empezó a limpiar los cables de la caja de engranajes, ensuciándose mientras manos limpias y herramientas sucias, murmuró un comentario que solía hacer su madre. Cuando hubo acabado, tenía las manos llenas de grasa y la ropa estaba tan sucia que parecía que hubiera perdido un combate de luchas en el barrio. Pero el mecanismo tenía un mejor aspecto. Introdujo el disco conectándole un cable y salieron chispas volando. El dragón vibró, sus ojos empezaron a brillar. ¿Mejor?, preguntó Leo. El dragón emitió un sonido como una broca de alta velocidad. Abrió la boca y todos sus dientes empezaron a girar. Supongo que eso es un sí. Espera, te voy a soltar. Otros 30 minutos para encontrar las abrazaderas que lo soltaban y para desenredar el dragón, pero finalmente la criatura se levantó y se sacudió el último trozo de red del lomo. Entonces rugió triunfante y lanzó fuego al cielo. ¿En serio?, dijo Leo. No sabes estar sin lucirte, ¿no? Crick, preguntó el dragón. Necesitas un nombre, dijo Leo. Te llamaré Festo. El dragón rechinó los dientes y sonrió. Al menos Leo esperaba que eso fuera una sonrisa. Bueno, dijo, pero seguimos teniendo un problema, porque no tienes alas. Festo ladeó la cabeza y expulsó humo. A continuación agachó el lomo con un gesto inconfundible. Quería que Leo se subiera encima. ¿A dónde vamos?, preguntó Leo, pero estaba demasiado emocionado para esperar una respuesta.
se subió al lomo de Hefesto y el dragón se internó en el bosque. Leo perdió la noción del tiempo y toda la sensación de orientación. Parecía imposible que el bosque fuera tan hondo y silvestre. Pero el dragón avanzó hasta que los árboles se volvieron como rascacielos y el manto de las hojas tapó las estrellas. Ni siquiera el fuego de la mano de Leo podía iluminar el camino, pero los ojos brillantes del dragón servían como faros. Finalmente cruzaron un arroyo y llegaron a un punto muerto, una pared de piedra de 30 metros de altura, una masa sólida y escarposa por la que el dragón no podía trepar. Festo señaló con la base de la pata la pared, como un perro señalando. ¿Qué pasa? Leo se deslizó al suelo, se acercó a la pared, pero no vio más que roca sólida. El dragón seguía señalando. No se va a apartar del camino, dijo Leo. El cable suelto del pecho del dragón echó chispas, pero por lo demás la criatura parecía inmóvil. Leo acercó la mano a la barrera de rocas. De repente sus dedos empezaron a arder. Líneas de fuego se extendían en la punta de sus dedos como pólvora encendida. Reluciendo a través de la piedra caliza, las líneas ardientes corrieron a través de la roca del risco hasta perfilar una brillante puerta roja 5 veces más grande que Leo. Él retrocedió y la puerta se abrió de forma inquietantemente silenciosa para tratarse de una puerta sólida de piedra tan grande. Perfectamente nivelada, murmuró. Ingeniería de primera. El dragón se movió y entró como si estuviera volviendo a casa. Leo pasó y la puerta empezó a cerrarse. Experimentó un instante de pánico al acordarse de la noche que se había quedado encerrado en el taller de máquinas hacía tantos años. ¿Y si quedaba atrapado allí? Entonces las luces se encendieron parpadeando, una combinación de luces eléctricas fluorescentes y antorchas fijadas en las paredes. Cuando Leo vio la cueva, se le olvidó la idea de marcharse. Festo, murmuró, ¿dónde estamos? El dragón se dirigió al centro de la estancia, donde, dando fuertes pisones y dejando una huella de polvo, se acurrucó en una plataforma circular. La cueva era del tamaño de un hangar para aviones, con innumerables mesas de trabajo y jaulas de almacenamiento, hileras de puertas del tamaño de un garaje a lo largo de cada pared y escaleras que subían a una red de pasarelas situadas a lo alto. Habían herramientas por todas partes, elevadores hidráulicos, soportes para soldar, monos aislantes, palas neumáticas, carretillas elevadoras. Además había algo que parecía sospechosamente una cámara de reactor nuclear. Había tableros de anuncios cubiertos con planos gastados y borrosos, y armas, armaduras y escudos. Provisiones de guerra por todas partes, muchas solo parcialmente acabadas. Colgada de unas cadenas por encima de la plataforma del dragón, había una vieja pancarta tan borrosa que casi no se podía leer. Las letras estaban en griego, pero de algún modo Leo sabía lo que decía. Búnker 9. Se refería al 9 de la cabaña de Hefesto, o que habían otros 9. Leo miró a Festo, que seguía acurrucado en la plataforma, y le dio la impresión de que el dragón parecía muy contento por estar en casa. Probablemente habría sido creado en aquella plataforma. ¿Saben los otros chicos? La pregunta de Leo se interrumpió antes de concluir. Estaba claro de que en aquel lugar llevaba décadas abandonado. Las telarañas y el polvo lo cubrían todo. El suelo no mostraba pisadas salvo las de él y las enormes huellas de la garra del dragón. Leo era la primera persona que estaba en el búnker desde hacía mucho tiempo. El búnker 9 había sido abandonado con muchos proyectos a medio acabar sobre la mesa, encerrados y olvidados. ¿Pero por qué? Miró el plano de la pared, un plano de guerra del campamento, pero estaba agrietado como amarillento, como papel de cebolla. Una fecha en el papel decía 1864. No puede ser, murmuró. Entonces vio un plano en un tablón que tenía cerca. El corazón casi se le salía por la boca. Corrió a una mesa de trabajo
contemplando un dibujo con líneas blancas tan borroso que era casi irreconocible. Un barco griego representado desde distintos ángulos. Debajo una palabra garabateada débilmente decía, profecía poco clara, vuelo. Era el barco que había visto en el sueño, el barco volador. Alguien había intentado construirlo allí, al menos había esforzado la idea. Luego había quedado olvidada, abandonada. Una profecía todavía pendiente, y lo más raro de todo era que el mascarón de la proa era exactamente igual al que Leo había dibujado cuando tenía 5 años. La cabeza de un dragón. Se parece a ti, Festo, da miedo. El mascarón de la proa provocó una sensación de inquietud, pero en la cabeza de Leo se juntaban demasiadas preguntas, más para determinar en ello. Tocó el plano con la esperanza de poder llevárselo y estudiarlo, pero el papel se agrietó al contacto, de modo que lo dejó. Buscó otra pista. No había barco ni piezas que parecían formar parte de ese proyecto, pero había muchas más puertas y almacenes para explorar. Festo resopló como si tratara de llamar la atención de Leo, recordándole que no tenía toda la noche. Era verdad. Leo calculó que amanecería al cabo de unas horas y se había distraído por completo. Había salvado el dragón, pero no iba a poder servirle de nada. Necesitaba algo que pudiera volar. Festo empujó algo en dirección a él, un cinturón portaherramientas de cuerpo que había sido abandonado al lado de la plataforma de construcción. A continuación el dragón activó las luces de sus brillantes ojos rojos y enfocó hacia el techo. Leo alzó la vista a donde estaban enfocadas las luces y lanzó un grito al reconocer la figura colgada por encima de ellos en la oscuridad. Festo dijo con una vocecilla, tenemos trabajo que hacer.